Hola, mi nombre es Marisol Aus, soy psicóloga clínica, terapeuta de familia y pareja y el día de hoy les doy la bienvenida a este tercer y último capítulo de este gran capítulo de mi podcast A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación, que trata acerca de la temática del abuso sexual. Y llegamos al fin de este gran capítulo. Como les digo, en el primer capítulo hablé acerca de abuso sexual infantil y cómo se trabaja cuando tenemos adultos que llegan a un espacio a consultar, cuál es la diferencia entre el tipo de intervención que se puede hacer, ya sea intervención en crisis, terapia reparatoria, que podemos encontrarnos respecto a modelos y demás que pueden explicar qué es lo que le pasa a las personas. Así como también en el segundo capítulo abarqué efectos, consecuencias bastante típicas y esperables. Hoy me brilla los lentes, pero me los voy a dejar porque ya tengo la vista un poco cansada. Como les decía, efectos negativos, consecuencias en niños y niñas adolescentes que han vivido experiencias de abuso sexual infantil. Pensando un poco en poder hacer el paralelismo con las cosas que les pasa a estos adultos que llegan a consultar y que muchas veces nos permite entender por qué a lo mejor no consultaron antes. Si no se consultó antes, todavía se está a tiempo a poder trabajar en lo que llamamos terapia de reparación. Explico qué es lo que se aborda en ese espacio de psicoterapia y otro tipo de cosas. Pero quedaba pendiente esta arista a nivel familiar. ¿Qué es lo que pasa a nivel familiar cuando hay alguien que ha vivido una experiencia de abuso sexual infantil? Y si bien yo les dije que trabajo con adultos y me interesaba poder visibilizar qué es lo que se hace cuando hay personas que son adultos que han tenido este tipo de experiencias, me voy a referir en este capítulo a cuando ha habido adolescentes que han vivido esto, con el objetivo de poder enseñarles a las familias qué cosas pueden hacer, ¿ya? Para eso voy a empezar, como les dije en los otros capítulos, yo estoy mirando hacia abajo porque veo mis apuntes en papel y miro hacia allá porque estoy viendo mis apuntes en el computador, ¿ya? Pero a modo como para que sepan de qué voy a estar hablando el día de hoy, vamos a hablar acerca de estrategias de intervención psicoterapéutica con adolescentes y sus familias, cosas que nosotros como profesionales cuando tenemos la formación tendemos a hacer. Este capítulo va a ser más corto porque en una primera instancia pensé en mostrar efectos como que aparecen de manera inmediata en adolescentes, pero en verdad dije ya he hablado demasiado de las consecuencias. Puedo dejarles literatura respecto a eso, cosa de poder notar los indicios como tal, porque no quiero que este video sea como para andar pesquisando si el hijo o la hija adolescente vivió una experiencia como tal. Creo que ya hay videos sobre eso y no me apetece hacerlo en esta ocasión, sino que quiero orientarlo a todo lo que tiene que ver con la credibilidad, con la idea de resignificación que hacemos con las familias, ¿ya? Entonces para eso les cuento de qué voy a hablar en esto de las estrategias. Les voy a hablar acerca de qué es lo que pasa respecto al proceso de intervención familiar como tal, muy a grandes rasgos. Les voy a hablar acerca de qué debiesen esperar ustedes, que nosotros como personas, como profesionales podamos trabajar con estos hijos adolescentes, a grandes rasgos también. Vamos a hablar acerca de esta idea que yo les digo de credibilidad, ¿ya? ¿Qué se hace con esta idea de credibilidad? O sea, ¿qué hacemos nosotros con eso cuando hay credibilidad? Que desde ya menciono que hay de tres tipos. Cuando hay credibilidad sí o sí, existe como tal. O sea, creo en tu relato, te voy a apoyar y me voy a mover al respecto. Cuando hay una credibilidad, todo esto orientado desde la familia, ¿cierto? No del profesional. Nosotros como profesionales debiésemos, o sea, como para que sepan que nosotros les creamos el relato. Nosotros no somos jueces para evaluar si eso ocurrió o no. Ustedes van a llegar con el relato, sus hijos van a llegar y nosotros vamos a asumir que eso es así, vamos a trabajar sobre eso, ¿ya? Como digo, no es nuestra labor buscar la verdad, ¿ya? Sino que tomamos que eso que la persona nos está mostrando en ese espacio es esa verdad y le vamos a creer, ¿ya? Pero a veces no hay credibilidad de parte de la familia, a veces hay una credibilidad ambivalente y otras veces en el mejor de los casos sí las hay. Entonces vamos a ir revisando qué es lo que caracteriza cada una de estas tres tipos de credibilidad, así como qué puede ser que esté generando que haya esa o no haya credibilidad.
Vamos a hablar, como yo les digo, también de idea de resignificación. ¿A qué nos referimos cuando decimos, no, si lo está resignificando? ¿Qué es eso? ¿Para qué puede servir? Vamos a hablar acerca también de qué es lo que pasa dentro de la terapia familiar, cómo generalmente llegan estas familias a estos espacios y nos centraremos para finalizar en los recursos que muchas veces tienen las familias para poder afrontar todo este tipo de problemáticas. Estoy que me pongo y no me pongo los audífonos porque antes me los puse y como ando con aritos me estaba aplastando, entonces no voy a escuchar cómo estoy hablando, pero bueno, espero que se esté escuchando bien, ¿ya? Entonces, de esto que yo les voy a estar conversando, primero hay que entender que, bueno, como yo digo, todos los procesos son distintos, cada uno lleva sus tiempos, y así como esto aplica a modo individual, también aplica a modo familiar. Los procesos de ir asimilando como familia, que haya alguien de la familia, valga la redundancia, que haya vivido una experiencia de abuso, sobre todo si es menor de edad, adolescente, puede variar, ¿ya? O sea, podemos tener personas que pasen por muchas emociones al mismo tiempo, por muchos cuestionamientos, y cada uno de ellos va a ser válido. Por ejemplo, vamos a tener incertidumbre y confusión, desconcierto, oposición y así aislamiento, rabia, tristeza, proceso de adaptación. Pueden ocurrir todos al mismo tiempo, uno más que otro, personas o miembros de la familia que pasen más tiempo en uno de estos o no, etcétera. ¿Ya? Como para saber desde ya desde dónde nos estamos moviendo, ¿ya? Ahora, ¿qué esperar de nosotros dentro de un espacio al momento de recibir a sus hijos, hijas y adolescentes, sobre todo adolescentes? Credibilidad de la experiencia de abuso sexual en adolescente. Me está picando la nariz y el ojo, voy a estornudar, porque tengo mucha alergia desde la mañana, pero sobreviví en los videos anteriores. Salud. Ay, como que me dolió aquí. Continúo entonces, después de esta pausa de estornudo. Ustedes debiesen esperar credibilidad de nuestra parte. Como digo, nosotros no estamos ahí para ver si esto es verdad o no. No voy a estar hablando de procesos de peritaje como tal. Eso lo ven otros profesionales, ¿ya? Al momento de expresar, esta credibilidad, eso de por sí debiese ser un factor que genera buen pronóstico, ya, o sea, tanto de nosotros. Yo creo que más que nosotros hablar lo que nosotros como profesionales vamos a invitar a la familia a que crea este relato, que lo crea, que pueda estar ahí para proteger, para acoger. Entonces, cuando esto ocurre, ya que debiese ser obvio desde nuestro rol como profesional, pero cuando hablamos de qué es lo que ocurre en la familia, si en el mejor de los casos la familia se presenta abierta y cree en este relato, vamos a tener también un buen pronóstico para la intervención. Nos va a hablar de la función protectora de los cuidadores. Ahí cuando digo cuidadores, porque pueden ser padres, madres, tíos, abuelos. En estos tiempos hay que entender que el concepto de familia ha ido cambiando en el tiempo y podemos tener una multiplicidad de formas de ser y estar en familia. Entonces, en ese sentido podemos tener distintos tipos de cuidadores a cargo de estos niños adolescentes, ¿ya? Puede que hayan fallado mecanismos de protección parental o fallas en las competencias parentales de forma transitoria. Este punto es importante, porque va a haber, en el mejor de los casos va a haber una credibilidad, pero no va a cerrar que, considerando que ocurrió esta experiencia de abuso sexual, estos cuidadores, padres o madres, se cuestionan el que tanto pudieron haber protegido, haber estado en esa situación, y puede probablemente, y del menos es lo que yo he tendido a ver, que va a haber un cuestionamiento respecto al ejercicio de ese rol y de haber podido resguardar el cuidado y la protección básica, ¿ya? Pero en general, cuando hay esa credibilidad, da una impresión y da indicios de una función mentalizadora y reflexiva de la persona que cuida. Cuando digo función mentalizadora y reflexiva, de que la persona va a poder ser capaz de colocarse en el lugar de esta adolescente que ha vivido esta experiencia, que va a poder entender que es algo que es doloroso, que puede generar una serie de emociones diversas y que por lo tanto va a ser lo suficientemente empático para poder acoger eso y proteger y evitar generar más daño asociado a lo que ya está vivenciando ese adolescente. E independiente de la credibilidad, es necesario igualmente conectar la historia de vida de la cuidadora con experiencias de abuso del adolescente, de cara a analizar los factores que influyeron en la agresión al adolescente. Ya, esto burri que está medio enredado en mis apuntes, tiene que ver con que en el mejor de los casos, como digo, va a haber una credibilidad y estos padres, madres o cuidadores se van a mostrar apoyadores de lo que está pasando, contener el relato, contener a este adolescente.
Y dentro de nuestra labor como profesionales, que probablemente recibamos a estos cuidadores que fueron los que trajeron a su hijo adolescente, así como también cuando recibamos a ese hijo adolescente o incluso a la familia como tal, va a ser bueno revisar si dentro de esta historia de estos cuidadores también hubo experiencias relacionadas con propios abusos en la infancia, ¿ya? Pensando que esas experiencias pueden influir de alguna manera en cómo van a reaccionar, cómo pueden abordar todo ese proceso. Y sobre todo considerando que en el video anterior yo les mencioné acerca de la función transgeneracional. Pausa para sonarme. A few moments later. Ya, volví de sonarme. Yo les mencionaba en el capítulo anterior que hay cierto tipo de experiencias que a veces se van traspasando de generación en generación, y no es raro encontrarnos con, lamentablemente, personas que han vivido experiencias de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia y se dan cuenta que sus padres o madres también, sus abuelos, sus abuelas también, tíos también. Entonces, el poder conocer qué es lo que pasa en eso nos va a dar información, como digo, de qué le pasa a estos cuidadores que necesitamos que estén abiertos a contener y a proteger. ¿Bien? Entonces, como yo les decía, esto es en el mejor de los casos. De nuestra parte, que podamos contener y creer este relato y trabajar con ese relato con este adolescente de manera individual o con los padres si es que llegan en contexto de terapia familiar, para ellos fortalecer aspectos parentales, o si es que recibimos a toda la familia en conjunto, ¿ya? Pero esto no siempre es así, ¿ya? A menos de los profesionales, lamentablemente, no siempre hay credibilidad, pero si no hay credibilidad, chuta, no se debiese trabajar con la persona ni con la familia. Ahora, ese es otro tema complejo que yo creo que no debería ser necesario abordar, considerando que se nos dice que trabajamos con ese relato. Pero bueno, me voy a centrar en que no siempre es así en lo que pasa a nivel familiar. Me voy a amarrar el pelo porque me dio calor. A nivel familiar podemos tener, como yo digo, familias que en el mejor de los casos van orientados a esta credibilidad y van a apoyar de manera positiva a su hijo o hija adolescente. Pero también nos podemos encontrar con familias donde ocurre o credibilidad ambivalente, que se llama, o no hay credibilidad. Y yo les voy a hablar acerca de estas diferencias. Cuando tenemos que hay una credibilidad, ya, en el mejor de los casos, lo que yo les estaba describiendo, lo que tiende a ocurrir es, primero, interrumpir el contacto que tiene este adolescente con la persona que ha estado transgrediendo sus límites, ¿ya? Sí o sí, cero contacto, interrumpir el contacto con esta persona que ha agredido. Nosotros como profesionales nos vamos a tratar de encargar de eso. Más que tratar, lo vamos a hacer. Nos vamos a encargar de que este adolescente deje de estar relacionándose con la persona que le genera y le ha generado este daño. Y cuando sea necesario, por supuesto que van a haber aspectos legales de por medio, ¿ya? Vamos también a evaluar el grado de credibilidad de esta experiencia abusiva del adolescente. Por eso yo les decía que va a ser importante que nosotros sepamos que existen esos tres tipos para ver ya, esta familia que acaba de llegar, cómo está, qué tanto ha creído y acogido y protegido a este adolescente al momento de develar. Ha sido ambivalente, no está creyendo, qué es lo que pasa ahí, ¿ya? Y sobre todo nosotros como profesionales, como les digo, contener. Entonces, cuando tenemos familias, ¿ya?, que por ejemplo tienen una credibilidad ambivalente, ¿qué es lo que vamos a tener? Que hay cuidadores que generalmente tienden a transitar desde la no credibilidad del abuso sexual hacia la credibilidad. O sea, si bien lo ideal es que haya credibilidad, si estamos en una credibilidad ambivalente, mejor a que estemos en una donde no hay, ¿ya? Porque la ambivalente muchas veces da paso a la credibilidad como tal, ¿ya? Entonces tiene mejor pronóstico, ¿ya? Los principales factores mantenedores de la ambivalencia en la credibilidad son: punto, la relación actual con el agresor, si es que hay algún tipo de vinculación y qué tipo de vinculación es. Eso va a ser más difícil que la persona desde ya diga, ay, ya, chao, esto te creo y lo corto de una, ya, o puedo creer pero quizás no cortar tanto, y ahí está esa ambivalencia. También va a influir las propias historias de victimización sexual que haya podido vivir la persona o las personas de esta familia. Como yo les digo, por eso es importante revisar qué es lo que pasa ahí a nivel historia familiar, la cual ha modificado sus formas de percibir, entender las relaciones interpersonales, los cuidadores y la parentalidad o marentalidad, ¿ya? Esto un poco relacionándolo con lo que yo les hablaba en videos anteriores acerca de este gran
capítulo del abuso sexual, que estas experiencias de abuso sexual en la infancia ocurren dentro de espacios vinculares donde hay una diferencia de poder, hay un aprovechamiento, hay una manipulación. Entonces, si son personas que no han revisado su historia, no lo han trabajado, no es raro que también tengan alterados algunos aspectos en su forma de vincularse, y por lo mismo es muy probable que se les haga difícil poder llegar y hacer un corte al encontrarse con que su propio hijo adolescente ha tenido una experiencia de este tipo, y no es raro entonces que esté en esta ambivalencia. Ya, esto nos permite entender, no justificar, ¿cierto? Pero nos va a permitir como herramienta poder ayudar a que de eso que es ambivalente vaya a completa credibilidad. Y vamos a ver más abajo que es muy probable que en este tipo de casos tratemos de hacer un trabajo con esta persona cuidadora que tiene que estar ahí para su adolescente en el mejor de los casos, y probablemente sea necesario que revise su propia historia y poder ir asimilando su propia vivencia para a partir de eso poder ayudar a su hijo o hija. ¿Ya? Entonces, como digo, del ambivalente ojalá al ideal que sería la credibilidad, ¿ya? Donde cuando no hay esa credibilidad, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tomar nosotros como profesionales la decisión de con quién trabajamos. Esta persona no va a aportar o no está aportando, ¿trabajamos o no trabajamos con esta persona? Si no es el papá o no es la mamá, ¿habrá alguna abuela, un tío, un hermano mayor? ¿Quién está ahí? ¿Está el trabajador social? ¿Hay algún docente, alguna amistad de la familia, etcétera? O sea, para nosotros va a ser una antena a decir, esta persona, ¿podemos o no podemos trabajar con ella? ¿Ya? Y ¿qué es importante saber? Porque yo les hablaba acerca de, en el mejor de los casos, se interrumpe el contacto con la persona que le está haciendo daño o le ha hecho daño a este adolescente, cuando tenemos esta credibilidad así al top, y ahí yo les decía que cuando es necesario se llevan a cabo medidas judiciales, ya tratamos de que se genere el contacto cero o contacto mínimo cuando hay hijos de otro tipo de por medio, ¿ya? Ahora, esto, como yo les digo, no siempre es fácil porque muchas veces hay obstáculos, y dentro de esos obstáculos podemos tener relación de dependencia hacia la persona que agrede, que ha agredido, ¿ya? Ahí podríamos preguntarnos, ¿de qué está siendo dependiente esa persona que debiese tener contacto cero para proteger al adolescente y no lo está teniendo? ¿Será algo emocional? ¿Será algo económico? ¿Será algo relacionado con un trauma propio? ¿Qué será? Etcétera. Saber esa información nos puede ayudar a saber cómo poder ir abordando esto de mejor manera también. Y también si es que esta persona vive una relación de tipo abusiva con esta persona que le ha hecho esto a su hijo, porque quizás también se encuentra en una dinámica abusiva como tal. Como yo les decía, por sus propias experiencias que quizás también tienen que ver con trauma. Cuando la persona vemos que está en un proceso de ambivalencia, para poder ayudar a pasar a esta completa credibilidad, como yo les digo, nos ayuda a que la persona pueda reflexionar acerca de su propia historia, ¿ya? Como también proporcionar información, aquí estoy leyendo, sobre las consecuencias de las experiencias abusivas sexuales vividas por su hijo. Y ahí es donde, como yo les decía, formarse en esto es súper importante, porque si yo sé qué consecuencias esperables hay posteriores a experiencias de este tipo, lamentablemente es muy probable que su hijo empiece a tener estas manifestaciones, ya como algunas de ellas, por mencionar algunas, hipervigilancia, aumento de niveles de ansiedad, por ejemplo, que esté hiperalerta o hipervigilancia, como yo les decía, miedo, terrores en la noche, por ejemplo, pesadillas, etcétera, necesidad más de estar más apegado, querer seguridad, protección, desconfianza, etcétera, como por dar algunos ejemplos. Si le mostramos que eso es una respuesta esperable, común, es muy probable que al verlas, como digo, lamentablemente, pueda generar algún tipo de reflexión y decir, ay, esto en verdad parece que sí es real, ya, porque efectivamente está teniendo este tipo de reacciones y este profesional me está diciendo que eso es lo que tiende a ocurrir, ya. No debiésemos llegar a esa instancia, pero créanme que ayuda. Por lo mismo es importante que ustedes como profesionales manejen esa información y que ustedes como padres también se instruyan acerca de ese tipo de reacciones o efectos esperables, ¿ya? Ahora, aparte de estos obstáculos como de la propia experiencia, también podrían ser obstáculos asociados a creencias, ¿ya? A creencias y rigidez, como por ejemplo, aquí tengo pensamiento rígido.
tangencial, cuando hay personas que tienden a tener un solo tipo de creencia respecto a cómo las personas viven abuso sexual, ya sea por ignorancia, limitaciones, y dicen, no, esta persona está mintiendo. O no, esta persona se lo buscó, por ejemplo, en base a creencias que son erróneas y que hemos visto que con el tiempo que no hace más que dañar a otro. Entonces eso podría ser un obstáculo, y ahí uno dice, ¿qué tanto puedo hacer que la persona tienda a flexibilizar ese pensamiento? No lo sé, y por lo mismo como profesionales, considerando que nuestro deber va a estar orientado a cuidar y proteger a ese adolescente, nos vamos a tener que poner a pensar si podemos contar con esa persona, ¿no? O buscamos a otros miembros de la familia, ¿ya? Después les voy a hablar acerca de la resignificación, ¿ya? Porque me parece importante que lo puedan comprender, ¿ya? Pero se me estaba pasando un punto, la contención. ¿Qué debiesen esperar ustedes de un profesional que pueda recibir a su hijo en un espacio de la terapia, que pueda en algún momento develarse esta información y estemos todos en ese espacio, por ejemplo? Como yo les decía, creer en la experiencia abusiva, respetar la intimidad y la autonomía respecto a sus experiencias, emociones y sentimientos asociados, comprender los comportamientos del adolescente en contexto, sobre todo considerando el abuso sexual y sus consecuencias. Por eso yo le decía que es importante saber qué manifestaciones tendemos a ver. Comportamientos afectuosos respetando límites. Si este adolescente requiere contención de algún tipo, yo no voy a llegar y voy a tocar a esta persona o abrazarla, pero probablemente a través de una palabra o de que se pueda sentar un poco más cerca, por ejemplo, puede ser una forma que yo le pueda estar demostrando de te creo, te voy a apoyar y voy a estar aquí. Obviamente respetando tus límites, por supuesto, ¿ya? Ser transparente con la información. Muchas veces hay adultos, por toda esta idea del adultocentrismo, que tienden a pensar que porque no se es mayor de edad no se es consciente de ciertas cosas de la vida, y yo creo que es una noción bastante errónea que nos priva de posibilidad de crecimiento y de superación de ciertos aspectos. Entonces, en el ser transparente con la información, considerando que es adolescente, nos puede servir expresarle y explicarle qué es lo que probablemente va a poder experimentar en este periodo posterior a esta develación. Si este adolescente entiende, ¿ya?, que es probable que posterior a esta experiencia sienta esto y esto y esto, a nivel comportamental le den ganas de esto y esto y esto, es más probable que mantenga la calma, en el sentido de que probablemente sean sensaciones o comportamientos que a lo mejor no le son tan a gusto, pero va a entender que es una reacción normal de su cuerpo, de su mente, debido a la afección emocional. Si yo no sé qué es lo que puede ser que me ocurra, y no sé qué es lo que le ha ocurrido a más personas, y a partir de lo que se sabe a nivel población es que se le está dando esa información, es más probable que yo pueda hasta sentirme que me estoy volviendo loco. Si yo sé que a partir de esta experiencia es probable que ande más hiperalerta, que sienta miedo en la noche, que me den ganas de llorar, claro, va a ser desagradable sentir todas esas cosas, pero voy a entender para mi proceso personal que eso es algo esperable y que probablemente si lo siento voy a tener que ponerle atención y esperar a que decante y luego seguir, ¿ya? Me va a dar esa tranquilidad. Estar informados me va a ayudar de esa forma. Por lo tanto, ser transparente con la información va a ser fundamental, ¿ya? Activar la función mentalizadora. Esto es súper importante y más adelante voy a tener un invitado especial a mi podcast para hablar acerca del gran tema de la mentalización. Pero básicamente está orientado a poder entender estados emocionales a través de señales no verbales. O sea, en esta contención emocional, si yo veo que este adolescente, ya sea en psicoterapia individual como en terapia familiar, empieza con cierto tipo de gestos, se va más hacia adentro, por ejemplo, empieza a llorar, yo voy a poder empezar a interpretar eso. Le caen las lágrimas. ¿Será que está triste? Lo voy a invitar a preguntarle, ¿será que te estás sintiendo triste o será alguna otra emoción? Al yo ver eso, estoy haciendo ese ejercicio de mentalizar y me permite en algún momento empatizar y conectar con ese adolescente. Y el adolescente va a poder entender que está siendo visto o vista, que hay un interés real por conocer el estado emocional en el que se encuentra y de paso poder ayudar incluso a que pueda verbalizar e ir asimilando su experiencia. Bien.
Como digo, eso va a ser ya sea si solamente se está trabajando con la adolescente, como también si estamos en un espacio de la terapia familiar. Ustedes como papás probablemente debiesen esperar que eso ocurra, ya no como que se puso a llorar y no pasó nada, no, sino que vamos a atender eso, ese lenguaje no verbal y tratar de ponerle un nombre a lo que está pasando. Como también va a ser importante en este proceso de contención de parte de nosotros y que los vamos a motivar como papás a que también lo puedan hacer, es analizar el rol que han cumplido los pares en este proceso de develar esta información y en la contención emocional del adolescente. Y aquí aprovecho para decir que, como digo, no solamente es importante estar informado acerca de estos temas, yo creo que en la parentalidad, yo sé que no todas las personas deciden ser padres o madres, hay personas que lo planifican, no les resultan, hay personas que no lo planifican y queda ahí el bebé en camino y después nace, y si lo vamos a hacer, bueno, hagamos las cosas bien, si no nos queda de otra, a no ser que tratemos de dar en proceso de adopción o delegar funciones, etcétera, al menos tratemos de hacer lo básico, y dentro de lo básico está estar informado de, a grandes rasgos, qué es lo que debiésemos esperar para cada etapa del ciclo vital. Y hay cierto tipo de etapas específicas, como por ejemplo la adolescencia, donde el grupo de pares toma una gran relevancia. Ya, el grupo de pares en esa etapa, en la etapa de la adolescencia toma un rol protagonista, no siempre, pero en la mayoría de los casos. Por lo tanto, cuando ocurre esto de que se devela esta información, va a ser importante saber qué es lo que pasa a nivel de amistades. Si las amistades acogen, apoyan y saben información, bueno, primero saber efectivamente si es que son personas que le han podido dar una buena retroalimentación o lo han contenido, como también saber si se están viendo afectados o no, que eso no es menor, ya considerando que uno como profesional está acostumbrado porque uno ha decidido a escuchar ese tipo de relatos y uno hace un trabajo interno. Pero si estamos con un adolescente, no sé, 14 años, y se lo cuenta al adolescente que también tiene 14 años y este adolescente está afectado y su amigo o amiga también está afectado, también es importante poner ojo que si este hijo adolescente que está escuchando también está haciendo contenido, porque también son relatos que son muy potentes. Entonces ahí no estoy pensando solamente en la persona que está develando esto, sino también en sus pares, como también si es que sus pares validan. Si sus pares no validan esta experiencia, ¿qué se puede esperar? O sea, muchas veces hay pares que ridiculizan, que no lo validan, y eso puede generar que el adolescente o la adolescente a lo mejor sienta que está aislado, que no puede acceder a sus amistades, y eso puede generar más y más repercusiones, como por ejemplo en este aislamiento sentir que no puedes contar con otros, que a lo mejor tu relato no es válido. Imagínate que pierdes amistades, más solo y más afectado emocionalmente te puedes sentir, y no podemos hacer como que eso no es importante. Ya lo digo porque muchas veces en este caos de darnos cuenta de que hay hijos adolescentes que han vivido esta experiencia lamentable, a veces se nos olvidan estas otras aristas, nos centramos mucho en la familia. Hablo yo como que tuviera hijos, yo no tengo hijos, lo digo desde ya, pero al menos trabajo con familia y veo que eso a veces ocurre, como lo aclaro al tiro, que claro, nos centramos en lo que nos pasa a nivel familiar, queremos acoger, queremos apoyar, pero muchas veces no nos preguntamos qué pasa en el colegio, qué pasa con las amistades, su mejor o mejor amiga sigue siendo presente o no, cómo abordó la situación, está teniendo en quién apoyarse aparte del psicólogo o psicóloga y de los papás o de los tíos o los abuelos, etcétera. Todas esas cosas son importantes porque, como digo, pueden influir positivo o negativamente en todo el proceso como tal que puede estar viviendo ese adolescente, ¿ya? Entonces, ahora sí paso a la resignificación. Cuando hablamos de resignificación, algo que suena bastante en redes sociales y porque es algo que se utiliza harto en terapia, hablamos de tienes que resignificar, o más que tienes que, ojalá que puedas resignificar esa experiencia. Nos vamos a estar refiriendo, aquí voy a leer, a una idea que suele utilizarse para nombrar el hecho de darle una nueva significación a un acontecimiento o a una conducta. Esto quiere decir que la resignificación supone otorgar un valor o un sentido diferente a algo o a una experiencia, ¿ya? No va a haber una sola forma de resignificar esto, yo no te puedo imponer de qué manera tú resignificarlo, nadie te lo puede imponer, es algo que probablemente vas a ir encontrando tú sola o tú sola. Yo aquí dirigiéndome a los adolescentes, los papás como también que sepan, es algo que pueden estos hijos ir generando por sí solos. Lo importante también es que sea orientado y sea mediado, porque la idea es que a partir de esta experiencia no sea algo como algo negativo, como por ejemplo es que yo me lo merezco porque soy mala persona y por eso me pasó. No se trata de eso, como
porque si no queda explicitado después la gente se pasa rollo, y entonces prefiero aclararlo. Sino, aparte de darle el sentido que corresponde, de que no era tu responsabilidad esa situación y que se dio en algo vincular, por ejemplo, es el que darle un sentido. A lo mejor es una experiencia horrible, pero que no va a definir el curso que yo tome en mi vida, no va a definir si yo soy un profesional, no va a definir si yo voy a poder formar familia en algún momento, si yo voy a decidir ser feliz, etc. Es algo que ha sido horrible, pero a pesar de eso a lo mejor nos ha unido como familia, etc. Yo estoy dando ejemplos que las personas tienden a decir dentro del espacio de la terapia individual o familiar, y como digo, que va a ser acorde a cada experiencia. Uno no les puede imponer, uno a veces puede sugerir, pero obviamente va a depender de estos adolescentes y sus familias de ver qué es lo que más les hace sentido. Como tampoco va a haber un tiempo específico en el cual uno pueda decir cuánto tiempo te vas a demorar para poder resignificar esto. No, esto puede ser semanas, meses, días, años, 10 años, todo va a depender de cómo se vive este proceso, ¿ya? Entonces lo digo como para que lo tengan en consideración, porque a veces dentro de la desesperación de los papás, de que claro, que los hijos puedan asimilar esta experiencia horrible, pueden tender a presionar esos tiempos. Y como papá tú puedes asimilar las cosas de cierta forma y le puedes dar un sentido, puedes resignificarlo, pero que tú lo hagas no significa que tu hijo o hija adolescente lo vaya a hacer al mismo tiempo que tú, o que le dé el mismo tipo de sentido, y no va a estar mal, ¿ya? Pero por eso es importante saber que no siempre va a ser de la misma forma y puede tener tiempos distintos, como para que evitemos andar presionando y después resulta que ahora no basta con toda esta experiencia, sino que además los papás están siendo o están presionando y eso está generando conflictos en la familia, ¿ya? O que se haya generado temor de los hijos hacia los papás o cuidadores, por ejemplo. No queremos que eso ocurra y por eso yo me pongo el parche en telería, ¿ya? Y bueno, dentro de las cosas que uno se puede preguntar de qué es lo que se puede resignificar, vamos a tener que, por ejemplo, desde la perspectiva de la persona que es cuidadora de este adolescente, puede ser el qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, quiénes son las personas responsables, qué sentido le dan a las experiencias vividas como familia, ¿ya? Va de la mano de lo que yo les decía hace unos minutos, ¿ya? Y como dice, ¿qué es lo que se resignifica? Aquí tengo más información sobre eso. Apoyo en el proceso de resignificación del adolescente. Esto requerirá en ocasiones informar, con autorización del adolescente, sobre los temas trabajados en las convocatorias individuales con el adolescente. O sea, aquí yo estoy hablando que, por ejemplo, en un contexto de psicoterapia individual, cuando estamos trabajando solamente con el adolescente, es muy probable que para poder apoyar a la familia, para que, ay, me sonó la alarma, para que al mismo tiempo ayude a asimilar su propia experiencia, poder develar cierto tipo de informaciones con su autorización que puedan ayudar a que se pueda ir generando esta reflexión y resignificación para que al final todos estemos en un consenso, todos estemos en la misma página y en la misma sintonía, ¿ya? Y en algunas situaciones, cuando se trabaja de manera individual, es muy probable que se convoque a un papá, mamá, cuidador que esté a cargo y hayan sesiones con estas dos personas, pensando en lo vincular, que si ocurrió esta situación de abuso sexual en un vínculo como tal, no se vayan a ver afectado otro tipo de vínculo, y también asegurarnos de que el vínculo que es seguro, dentro de lo que se puede, por ejemplo, un papá con su hijo, o una mamá con su hijo, o un hermano con otro hermano, por ejemplo, se mantenga o incluso se fortalezca, ¿ya? Así como también se puede resignificar un nuevo sentido del sistema familiar, ¿ya? Me refiero que la violencia, por ejemplo, ha afectado todo el sistema familiar. Así lo ven algunas personas y lo plantea un autor que se llama Barudi. Y esa forma de verlo puede ayudar, en el sentido de una forma de resignificar puede ser: esto no es algo que solamente le afecta a Pepito, sino a toda la familia. Y en algunos casos, quizá en el caso de Pepito que estoy inventando ahora, puede ser que el hecho de que la familia lo tome de esa forma como algo grupal, puede sentir que se sienta acogido, por ejemplo, protegido, ¿ya? Pero ese es un ejemplo y, como digo, pueden haber múltiples. ¿Qué pasa en la intervención familiar? Muchas veces las personas llegan porque esto ha ocurrido a nivel familiar y quieren saber cómo abordarlo en familia. Otras veces aparece dentro del contexto familiar y ay, la alergia, sentí como que me trabé algo.
hay que saber que dentro de este espacio de la terapia familiar podemos encontrarnos con distintos tipos de personas presentes en ese espacio, ¿ya? O sea, podemos tener sesiones familiares con todos los miembros de la familia, vamos a poder tener sesiones con algunos subsistemas, ¿ya? A modo que quede claro, las familias, como tal, como digo, han ido variando a lo largo de los años, hay distintas formas de ser y estar en familia, pero si nos vamos al modelo, entre comillas, de familia tradicional, es habitual tener papás, mamás, hijos, a veces abuelos, si es más de una generación, tíos, por ejemplo. Y en esos casos, como digo, podemos tener a todos los miembros de la familia, u otras veces podemos tener distintos tipos de subsistemas. Cuando hablamos de subsistemas, nos vamos a estar refiriendo, o sea, yo me voy a estar refiriendo, no sé por qué hablo en plural, es como la costumbre, como de cuando hacía clase. Cuando hablo de subsistemas me refiero que vamos a tener la clasificación grande. Imagínense como estos monitos mamushka, creo que se llaman, que se van desarmando. Por ejemplo, el monito grande va a ser la familia. Si sacamos ese monito de la mamushka, vamos a poder encontrarnos con el subsistema, por ejemplo, parental, que van a ser los papás, ¿ya? En esta idea de sistema tradicional de familia. Podemos tener el subsistema parentofilial, por ejemplo, que sean los padres con los hijos. Y dentro del subsistema parentofilial podemos encontrarnos con algunas diadas, que a lo mejor va a ser solamente la mamá con el hijo, solamente el papá con el hijo, a veces parentofilial, como digo, los papás con el hijo o todos los hijos, por ejemplo. O sea, hay más clasificaciones chiquititas. Como también podemos tener el subsistema fraterno, que traemos a los hermanos, a las hermanas, por ejemplo, quizás no todos, quizás todos juntos, etc. Entonces, como digo, todo va a variar. Y eso es importante que les quede claro, que va a variar dependiendo de el contexto, de cómo se da esta develación, va a depender también del ojo clínico, por decirlo de cierta forma, o de la terapeuta que los reciba, porque va a haber cierto tipo de sesiones, a lo mejor, no sé, pues, indagar acerca de las experiencias de la historia de la familia de origen, por ejemplo. Ya, imaginémonos con esto de la credibilidad. Nos damos cuenta que, como que los papás están, o la mamá o el papá, alguno de ellos, o el tío o el abuelo que sea cuidador, está en esta fase de estar en modo ambivalente y que cree, ¿ya? No está en el no creer, sino ambivalente y creer. Y ahí uno dice, pero ¿por qué esta persona estará en eso ambivalente? Ya, sería bueno revisar la propia historia de su vida. Y a lo mejor tenemos adolescentes ya 14 años y hay otro miembro de la familia, no sé, un niño de 5 años, por ejemplo, ¿ya? Que no es lo mismo un adolescente de 17 que uno de 14, ¿ya? Por ejemplo, pensando en las cosas que les va a tocar o les va tocando vivir acorde a lo que se supone que ocurre dentro del ciclo vital, ya que sabemos que en estos tiempos estas cosas no son tan normales, pero bueno, se entiende, ¿ya? No nos vamos a poner a revisar la historia de estos papás. Si resulta que a la mamá la abusaron también, o al papá la abusó el abuelo, por ejemplo, y el niño de 5 años no tiene nada que estar haciendo ahí, ya, porque lo vamos a estar exponiendo a una vulneración de derechos, ya, al hecho de exponerlo a un contenido de ese tipo que no tiene que estar escuchando, ya. Entonces, por lo mismo, ahí me fue un caso como evidente y quizás grave, pero también se puede dar, a veces uno quiere conversar como lo han vivido los hermanos y a lo mejor no quiere tener a los papás presentes, y no tiene nada de malo, no tiene por qué pasar algo negativo, pensando que a veces la gente asume que cuando separamos de repente dentro de la terapia familiar a pequeños subsistemas es porque pasa algo malo y algo secreto, y no es así. A veces es lo que más acorda, como digo, nuestro ojo clínico o terapéutico de saber que queremos generar un clima emocional específico, o queremos generar un ambiente distinto, o fortalecer ciertos vínculos como la relación entre hermanos o una relación específica, por ejemplo, ¿ya? Entonces podemos encontrarnos con eso, que a veces vamos a tener a todos los miembros, otras veces no todos, ¿ya? Y como digo, generalmente el objetivo como tal que se trabaja es co-construido. Con la familia vamos viendo qué es lo que quieren trabajar, por ejemplo. Ahora que la familia sabe que ocurrió esta develación, que Pepito tuvo esta experiencia, qué es lo que quieren como familia. Porque a lo mejor no todos los miembros quieren lo mismo. Quizás hay algún miembro que quiere olvidar, hay un miembro que quiere vengarse, a lo mejor todos quieren mejorar la comunicación para evitar que algo así vuelva a pasar, a lo mejor todos quieren fortalecer más su relación, no sé, puede ser un montón de cosas que pueden surgir ahí. Lo importante es que nosotros como terapeuta de familia y pareja podamos acoger eso y poder ahí como una plasticina moldear para tener este motivo de consulta y generar estos objetivos terapéuticos, ¿ya? Entonces al final es, como dice en mis apuntes, buscar colectivamente
los objetivos a trabajar, así como nuevas alternativas relacionales para reemplazar modelos antiguos de abuso y violencia. Por ejemplo, en el caso de las familias donde estas situaciones de abuso ocurrieron en la familia, por ejemplo, quizás hay formas que tienen las familias que están siendo violentas a la hora de relacionarse. Quizás no hay abuso sexual como tal, pero a lo mejor en la forma de comunicarse están siendo violentos. Por ejemplo, aquí hubo experiencia de Pepito, y pobre Pepito, y no conozco a nadie que se llame así, pero lo estaba inventando, ¿ya? Si es que hay una experiencia de abuso, por ejemplo, y dentro de esa experiencia ahora se supo esto, se develó y se validó, y gracias a la ayuda de los profesionales y esta familia que se informó a contenido protegido, por ejemplo, va a ser importante ver que si en otro tipo de situaciones que no son tan fuertes o graves, efectivamente hay una protección y contención. Por ejemplo, si después nos damos cuenta que, claro, el adolescente llega del colegio porque le fue mal, y lo retan y le dicen que claro, que siempre ha sido así, que es bueno para nada, chuta, no nos sirve de mucho esa contención solamente en la etapa grave, sino que también nos sirve y necesitamos que ese adolescente esté siendo contenido en otro tipo de aspectos, ya, si es que el amigo le dijo que ya no quiere ser más su amigo, por ejemplo, o a la hora de establecer reglas, establecer normas, pueden haber dinámicas violentas que la gente genera no de manera intencional y puede afectar al vínculo. Entonces la idea aquí, en ese tipo de situaciones, por ejemplo, revisar y poder trabajar en eso, visibilizarlo, sobre todo si es que no se han dado cuenta, ¿ya? También puede ser un espacio de la terapia familiar para poder identificar los recursos tanto personales, tanto a la hora de vincularse, como también a nivel familiar como tal. Como digo, individual, todos tenemos recursos personales en nuestra forma de ser, pero también en la manera en que nos vinculamos con otros, a veces llevamos esos recursos personales. Quizás nos damos cuenta que Pepito, en su rol de hermano o con su hermana, es protector. Ya, eso es un recurso positivo. Ya, a lo mejor contiene, abraza, se ríe, usa el humor, por ejemplo. Puede ser una serie de recursos personales que ayudan a fortalecer y a segurizar ese vínculo, como también a nivel familiar, como lo que se llama resiliencia familiar, ya que, como les digo aquí, dice capacidad desarrollada por una familia sacudida fuertemente por una desgracia para sostener y ayudar a uno o varios de sus integrantes, víctimas directas de circunstancias difíciles, a construir una vida rica y plena de realización para cada uno de los integrantes a pesar de la situación adversa a la que se han sometido en conjunto. Esto acorde a Delage, no sé cómo se pronuncia, 2010. Bien bonita la definición. Entonces ahí tenemos un recurso familiar y a veces el poder ver eso, visibilizarlo, conversarlo en un espacio de terapia familiar ayuda a que la familia, en el mejor de los casos, quizás se una, quizás pueda sentir que tiene las herramientas para avanzar a esta experiencia, para que, como digo, como familia no sea lo que los marque como la familia que vivió X cosas, por ejemplo, sino que un hito más dentro de esto. Y como digo, pueden haber muchas otras formas, pero básicamente lo que ustedes debiesen esperar en una terapia familiar, como digo, es que todos los puntos de vista puedan ser escuchados, que se pueda generar un objetivo co-construido, que haya un cuidado en cuanto a la emocionalidad que pueda expresarse dentro de ese espacio, así como también el contenido que se pueda explicitar. Por eso digo que hay cierto tipo de temas que no se van a tocar en frente de todos los niños, de todos los adolescentes. Hay temas que van a ser solamente de los papás, otras veces entre los hijos de los papás, etcétera, ¿ya? A veces también hay motivos de consulta de nosotros como papás nos enteramos de esto y no sabemos si los abuelos tienen que saber o si los tíos tienen que saber, ¿ya? Entonces también esos son temas que uno puede conversar. Con esto que les estoy diciendo, en pocas palabras, es que las familias llegan debido a múltiples motivos relacionados con esto, pero sí o sí, como nos va a interesar cuidar y proteger a este adolescente, vamos a tratar que haya este espacio de credibilidad, que haya un espacio de contención, que podamos brindarles herramientas a los padres, madres o cuidadores para poder afrontar la situación de la mejor manera posible con sus hijos e hijos adolescentes, así como también brindarles herramientas por si ellos han tenido dentro de su propia experiencia historias, vivencias traumáticas relacionadas con temáticas de abuso, para poder facilitar que haya mayor credibilidad, o sea, de la ambivalencia a credibilidad, como también en el caso de que se estén dando cuenta que hay algo que se pueda traspasar a nivel generacional y que esto no ocurra, ¿ya? Dicho esto, entonces, este video fue más corto que el otro.
fue bien conciso. Sé que hay muchos más elementos que uno puede trabajar, como a partir, por ejemplo, de que se devela una situación de abuso sexual y sale, por ejemplo, algún miembro cuando ocurrió dentro de la familia, sale, por ejemplo, se va preso, hay un proceso de judicialización, esto ya todo el mundo se enteró, por ejemplo, sí o sí va a remover la familia y puede generar cambios a nivel estructura, puede generar cambios a nivel jerarquía, puede generar emociones desbordantes, puede generar resentimientos, por ejemplo, entre cuidadores, si es que hay dos cuidadores y uno de ellos cree y el otro no cree, por ejemplo, si hay uno que defiende a quien agredió y no al adolescente, si es que a lo mejor hay otro miembro de la familia que lo vivió antes y nunca lo contó y nunca se le creyó como si se le está creyendo a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, pueden ser muchos los escenarios, pero al menos abarqué lo básico que me parece importante que ustedes puedan ir tomando en conocimiento. Y ya para ir cerrando, en el capítulo anterior yo les recomendé un libro, que de todas maneras lo voy a recomendar de nuevo porque no sé si habrán visto el video anterior, a lo mejor no, pero este lo recomiendo para todas las personas que quieran informarse más acerca de esta temática, para poder responder dudas que quizás no van a poder responder preguntándoselo directamente a una persona que vivió esta experiencia, porque a lo mejor no les da, porque a lo mejor no es el momento, no es pertinente, y esto nos permite un acercamiento bastante objetivo a lo que se sabe acerca de esta temática. Este libro, 50 preguntas frecuentes de un sobreviviente de abuso sexual infantil, está escrito por Carol Galleguillo Sáez. Yo tuve la fortuna de, en un proceso de formación, poder estar y mientras ella me hacía la clase, no solamente a mí, sino a todo el grupo como tal, y excelente profesional. Y la verdad es que cuando lo leí, sabes que lo encontré justo y preciso, o sea, con un lenguaje claro. Obviamente hay aspectos que son fuertes porque la temática es fuerte como tal, pero me parece súper importante informarse, y esta es una fuente confiable y accesible para poder informarse, ¿ya? Habla acerca de aspectos legales, mitos, por ejemplo, que yo no abordé los mitos aquí, pero dentro de la terapia familiar, dentro de, que bueno que me acordé, también aparecen mucho los mitos y miedos asociados a todo lo que pasa en torno al abuso sexual. De repente hay papás que dicen esto repercutirá en su orientación sexual, se podrá casar, podrá ir a la universidad, un montón de preguntas que uno cuando sabe ciertas cosas dice ¿por qué está pensando en estas cosas? Pero la gente no sabe, la gente no está informada, y es normal que no esté informada porque yo no veo propaganda en la tele, bueno, ya ni veo televisión, pero no ando viendo propaganda de prevención de abuso sexual como desde mi punto de vista debiésemos tener. Entonces, en ese sentido no es raro que las personas sepan. Y por lo mismo es súper importante que si ustedes como familia van a llegar a un espacio para poder trabajar esta temática, por favor sean responsables, ¿ya? Que el responsable no debiesen ser ustedes, el responsable debiese ser la persona que los reciba y que les diga, mira, yo tengo estos conocimientos, tengo esta formación, esta experiencia. Como también si una persona no la tiene, que les diga, mira, yo estas temáticas no las trabajo, por lo tanto los voy a derivar o busquen otra persona, ¿ya? Eso es nuestro rol. Yo sé que a veces eso no ocurre lamentablemente, pero en el caso de que ustedes se encuentren con una persona que no les diga nada de eso, ustedes como papás averigüen y busquen a alguien que esté familiarizado con estos temas para que les pueda responder y contener con información y no con sus creencias y sus prejuicios, ¿ya? Que eso es súper importante en un tema tan delicado como este, así como otro tipo de temáticas delicados, ¿ya? Dicho esto, entonces, me activé, pero ahora yo tengo que salir porque van a ser las 7 de la tarde aquí en mi casa. Entonces, después de este maratón que me pegué de podcast de 3 capítulos, los dejo totalmente invitados a que busquen este libro. Yo lo compré en Busca Libre, desconozco si es que está disponible ahora. En su momento creo que estaba en Kindle o ebook, además de en físico. Yo lo quería tener en físico porque no tengo Kindle y no sé a qué precio estará tampoco, pero me gustó este libro, lo recomiendo. Y también, si necesitaran datos de colegas que atiendan esta temática o atenderse conmigo, no duden en escribirme, en preguntar, ¿ya? También hay fundaciones que se dedican a trabajar y orientar a las familias, y es súper importante hacerlo, como digo, informarse y apoyarse en personas que estén capacitadas, ¿ya? Para evitar generar más violencia y otro tipo de consecuencias negativos. Queda pendiente algo que no quiero abordar porque en verdad en hora del tiempo no quiero, y creo que hay otro tipo de videos relacionados con eso, que son los efectos a corto plazo como evidentes de cuando hay adolescentes que han vivido este tipo de situaciones de abuso sexual, ¿ya? Ante eso los llevo a informarse a fuentes confiables de información, no sobre reaccionar, ¿cierto? Y
hacer las preguntas pertinentes en los organismos e instituciones correspondientes, ¿ya? Para evitar, como digo, sobrereaccionar y generar más daño a sus hijos adolescentes, ¿ya? Así como entre ustedes. Dicho esto, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Adiós.